Hola, ¿qué tal? Ya estamos, por fin. Creo que sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Disculpar los problemas técnicos, que esto es muy novedoso para un romano tan antiguo como yo. ¿Qué tal? Se oye bien, ¿no? Yo sí, yo recibo bien, espero que todos los demás, bueno, ponerlo en los comentarios. Y nada, bienvenidos esta tarde. Perfecto, pues bienvenidos al tercer día de directos de Festumalonis 9. Pensamos desde un principio que este Festumalonis iba a ser diferente, pero nunca nos hubiéramos imaginado que iba a ser tan diferente. Bueno, en este directo de hoy vamos a hablar sobre juegos. Os presento en primer lugar a Javier Rodríguez, Quintus Fabius Cantaber, Encantado. eh, de Santander. Él lleva 10 años en la Asociación Hispania Romana, recreando la parte civil y, bueno, ha escrito también libros sobre juegos y pasatiempos en la antigüedad, si no me equivoco. Bueno, y nos va a hablar precisamente de eso. El directo de hoy se llama Juega como un romano, no te aburres en casa y juega como un romano. Así que, bueno, creo que mejor las preguntas para el final, ¿verdad? Si tienes alguna... Si hay Si alguna tienes... interesante que venga a colación y que aporte algo o un detalle exacto que queráis saber, pues sí, se puede interrumpir, pero un minutito y continuamos para no hacerlo demasiado pesado. Bueno, Perfecto. sí, yo llevo, mi nombre es Quintus Fabius Cantaber. Yo empecé en Hispania Romana antes de que se fundara Hispania Romana. La verdad es que llevo 15 años más o menos en esto del reconstruccionismo, de una forma u otra, con los mismos colegas y haciendo pues, más o menos lo mismo. Y en todos estos años, bueno, hemos tenido mucho trabajo, hemos recreado militar, civil, pero claro, en esas actividades que tenemos nosotros tan largas, a veces duran todo un fin de semana, pues nos hemos encontrado con un problema, que es que en el momento que tenemos una actuación y demás, todo va bien, sabemos desenvolvernos, hacemos nuestro módulo, la parte que nos interesa y que el público también. Pero, ¿qué pasa con esos tiempos muertos que tenemos entre una actuación y otra? Justo antes de ir a comer, nos quitamos la cota de mallas y demás, nos aburrimos, la verdad. Entonces, un día, en esas largas horas entre un pase y otro, pase al público, pues me dio por pensar y cómo los romanos, cómo se divertían en estos tiempos muertos tan tediosos. Hay miles de cosas que hacer, pero bueno, entre mucha gente la sacamos enseguida. Y me dio por pensar un poquito a ver qué juegos, qué actividades lúdicas hacían los romanos, o qué pensamos que hacían los romanos, y que podían ser aplicables dentro de la recreación histórica, pues vamos a llevar un paso más allá, vamos a recrear hasta cuando no recreamos. Y busqué mucha información, la verdad es que ahora con Internet se puede encontrar un montón de información muy sesgada. Hay muchas pequeñas fuentes, pero hay que juntarlas todas y ver. Sabemos que el juego jugaban en la antigüedad, pero muchas veces no sabemos cómo. Bueno, pues eso es lo que yo voy a intentar. Yo sí que con otro compañero de la Asociación Hispania Romano sí que escribimos este libro, pequeño libro, Juegos y Pasatiempos de la Antigüedad, con Carlos Fernández Antón. Ya está descatalogado, no será muy difícil encontrarlo en librerías. Lo pueden encontrar en la casa del libro. Todavía, Sí, algún ejemplar quedará, yo soy sí. así que no lo voy a prestar nunca. Y es una pequeña guía de qué juegos y pasatiempos, no solo juegos, se jugaban en aquella. Es decir, cómo pasaban su tiempo libre los romanos, que los romanos ricos ya sabemos que tenían mucho tiempo libre, los romanos pobres no tanto, tenían que trabajar un montón. Nos encontramos con mucha información, es tremenda la cantidad de textos que nos cuentan la vida cotidiana de los romanos y griegos que al final usaban los mismos juegos. Y llegamos a la conclusión de que aquí el que se aburre es porque quiere. Tenían una variedad tremenda. Sí que nos llevamos la sorpresa de que el juego es algo innato en el ser humano, somos seres sociales y por lo tanto necesitamos relacionarnos. Y
nos consta, tenemos constancia arqueológica. Nosotros o bien tenemos fuentes escritas o bien piezas que podemos tocar. Y los arqueólogos nos han dado piezas que nos dicen que ya se jugaba en el siglo 30 a.C. Estamos hablando del año 3200 a.C., 2700, a partir de ahí. Ya las sociedades son tan complejas que se pueden alimentar y tienen tiempo para un ocio, la verdad es que muy fructífero. Quizá el primer juguete que encontramos en la historia son las peonzas. Imaginaros una peonza, una simple perinola. Pues esto es el juguete más antiguo del mundo. Si lo pensáis bien, esto es lo que usaban en la antigüedad para hilar, con un vástago muy largo, una varilla, y le ponían un peso de barro o una piedra y obtenían un uso. Entonces las mujeres hilaban con esto, hacían la torsión del hilo. Hasta el siglo XIX todavía se podía ver en algunas regiones de Europa. Y conseguían eso, hilar el hilo, y cuando se rompían, pues los niños obtenían una pequeña perinola con la que podían jugar. Sí que hemos visto en tumbas romanas egipcias perinolas de este tipo, de madera, sobre todo de barro cocido, y ya para los niños más ricos pues los hacían de piedras preciosas y demás. Como casi el juego lo podemos inventar como quieran, con las cosas más sencillas se podía hacer un juguete. Con un palo, un poco de estopa, se pueden hacer muñecas, unos muñecos muy vastos, muy interesantes. También tenemos las tabas. Estas tabas, aquí tenéis un par de ellas, son los huesecillos del codo de las ovejas y las cabras. Y cuando te comes la oveja, pues quedan los huesos, y uno de estos huesos, que tiene una forma muy curiosa, si veis, es un hueso pues, ovalado, que tiene 4 caras distintas. 1, 2, 3 y 4. Si las lanzas, ahí te... Esos los tenéis en el museo, ¿no? Explícalos un poco. Sí. Estas son las tabas que tenemos en Vilamuseu. Bueno, este conjunto apareció dentro de un Caratos en la necrópolis de Casetes. Está expuesto ahora en Tresors de la Vila Joiosa. Podéis ir a verlo cuando podamos ir. Entonces, pues estos huesos tienen una particularidad. Si tú los lanzas, al final caen al suelo, pero siempre queda una cara plana hacia arriba. Con lo cual, como que las 4 son distintas, les podemos asignar una puntuación cada uno. Y fueron los primeros dados de la antigüedad. Se han encontrado huesos de este tipo, sobre todo en tumbas, porque una característica de la antigüedad es que cuando una persona moría, no solo en Egipto, estamos pensando siempre en Egipto o en tumbas reales, pero la gente se hacía enterrar con las cosas que más le gustaban. Pues una copa de vino, una olla, una comida rica, en fin, juguetes. Si eran niños siempre se enterraban con juguetes, y gracias a eso hemos obtenido muchos elementos. Dados, por ejemplo, dados provenientes de tumbas. Los dados más antiguos, que no se sabe exactamente cuándo, porque fueron saqueados de una tumba y si no sabemos en qué estrato estaban no los podemos datar, pero tienen que tener más de 1500, del 1500 a.C., entre 3000 y el 1500. Casi seguro que por el 2700 ya se jugaban con dados, y curiosamente los dados son exactamente igual que los modernos, son dados legógiros. O sea, si ponemos el 1, 2 y 3, lo podemos leer en el orden de las agujas del reloj. Pues los dados, ya digo, son antiquísimos. ¿Cómo se jugaban? Pues había unos juegos que son de habilidad. Las tabas, se podían coger 5 tabas y lanzar primero una al aire y cogerla con la mano. Si acertabas, no caía al suelo, cogías 2 y las lanzabas e intentabas coger las 2. Y así cada vez que ganabas, con una taba más, hasta que alguna caía al suelo, y entonces el contrario. Cantaber, nos pregunta Rubén que si los dados llevaban números romanos. Sí, se han encontrado. Yo estaba haciendo pruebas con un dado romano. Sí, son pocos, son escasos. La verdad es que siempre se prefieren los puntos. Bueno, aquí lo he hecho con rotulador para hacer una prueba para luego cargarlo. Pero siempre se prefieren los puntos porque son fáciles de hacer. Solo necesitas el mismo taladro para hacer el 1, te sirve para hacer el 6 veces. Claro. Y pregunta Antonio Espinosa también que si son iguales que los nuestros, que si las caras también son iguales que los nuestros.
Sí, sí, sí. Las caras opuestas siempre suman 7. Si tenéis aquí el 1, lo giro 180 grados y tiene que tener el 6. Yo me he encontrado con estos probablemente son una réplica de un dado antiguo, pero no tienen esa característica. Tienen, si podéis ver, el 1, el 2 y el 3. Este dado está mal hecho. Al menos el 95% de los dados que nos hemos encontrado a lo largo de la historia en todo el Mediterráneo, el dado más antiguo proviene de Irán, entre el Valle del Indo y el Mesopotamia, o sea, fijaros qué lejos, no sabemos si ese es el origen. Pero el 90% de los dados son como los dados modernos. Comenta Carolina de Alfaz que en el mar tienen expuesto uno que se encontró también en una necrópolis del Albid y que es igual que los actuales también. Exactamente igual. Pero claro, cada cultura tiene sus características distintas. Los egipcios no usaban dados, por ejemplo. El dado se conocía en Mesopotamia, en la India y en el Mediterráneo. Los mesopotámicos usaban este dado tetragonal, un tetraedro, una pirámide triangular. Si os fijáis, en las puntas, en 2 de las tiene 4 puntas. Al caer, obviamente, queda la punta hacia arriba. Y en alguna de las puntas, al menos 2, tienen un puntito blanco. Sí. Se lanzaban 3 y se juntaban los puntos. Los egipcios, que también tenían su particularidad, usaban estos dados. Lo que es una caña partida en 2. La partían en 2, quedaba es un semicírculo, y la parte plana la pintaban de negro y al lanzarlos, los lanzaban sobre la mesa rodando. Y, como una moneda, como un cara o cruz. Sí, o los tiraban al suelo, los dejaban caer así y según caían, o los lanzaban que rodara un poco y contaban la parte negra de lo que quedaba hacia arriba. Esto sería un punto y esto sería 0. Y sumaban de los 4 palillos que tiraban, 4 o 5 palillos, creo que 4, pues contaban de entre 1 y 4 puntos. Y así jugaban sus juegos de tablero. La mayoría de los juegos que se juegan en Roma son de origen griego. No porque los romanos sean poco originales, sino porque los griegos tuvieron antes que ellos una cultura potente. Y los romanos vieron a los griegos un modelo muy interesante culturalmente y les copiaron todo lo que pudieron. Y en esto tampoco había mucho que innovar. Uno de los juegos más interesantes que tenemos en la historia son las nueces. Aquí tengo unas pequeñas nueces. Entonces, estos eran los mejores juguetes de los niños de época romana. Lo usaban como canicas. Sí que tenían canicas, pero una canica había que fabricarla en cerámica y demás, y no todo el mundo podía comprarse. Lo que se hacía es montoncitos sobre la arena, montoncito de 3 nueces y una encima, y a cierta distancia que se cortaba, se lanzaba una quinta nuez, y si derribaba la pirámide de nueces, te ganabas el montón. Entonces los niños, cuando se iban al colegio un poco antes, se jugaban las nueces que les habían dado para merendar, y el que ganaba, pues tenía merienda gratis. Tal cual nosotros cuando éramos pequeños con las canicas. Y exactamente igual, y con los tazos. Bueno, yo lo conocí. Exacto. Los tazos se usaban con trozos de cerámica, que se rompían las cerámicas, se tiraban a la basura para hacer el pavimento y demás, machacados, y los niños cogían un trozo de eso y jugaban a darle a la vuelta, como los tazos modernos. Pues está inventado. Un juego muy interesante que tenían los romanos era el cara cruz, con una moneda. Las monedas romanas, las primitivas, de época republicana muy antigua, eran así de grandes. Eran de bronce, aquí un as, una liberal con la cabeza. Está muy tratada, una copia de una moneda original, y ves ahí al Jano bifronte mirando a la derecha y a la izquierda, y por la parte trasera veis un barco. Donde tengo este dedo está la proa. Sí, se ve perfectamente. Los jugaban, nosotros lo llamamos cara cruz, ellos lo llamaban caput aut navis, o cabeza o barco. La lanzaban e intentaban adivinar qué iba a salir. Y ya veis que son juegos absolutamente que nos suenan completamente. ¿Qué más juegos? Bueno, ya está. Esos son los juegos más clásicos de niños. Hay que decir que existen varios tipos de juegos.
y que también se pueden clasificar por clase social. Hombre, todos los niños o todos los romanos jugaban básicamente los mismos pasatiempos, pero había ciertos pasatiempos que tenían más prestigio. Digamos. Por ejemplo, los dados estaban muy mal vistos, solo lo podían jugar los adultos y los adultos hombres, porque jugar a los dados implica apuesta. Y la apuesta era algo pues, socialmente un poco reprobable. En ciertas épocas se emiten decretos prohibiendo el juego. No porque sea algo malo en sí, lo que sí es malo son las apuestas que conlleva el juego de dados sobre todo. Entonces las tabas, por ejemplo, los juegos de tabas, eran más propios de niños pequeños, hasta la pubertad, 16 años, ¿sí? O de mujeres adultas. Las mujeres sí, porque las tabas no implican, es un juego de habilidad, pero no implica apuesta. Con lo cual una mujer no se puede corromper con las apuestas y el dinero fácil de este tipo de juegos. A los niños les interesan las nueces, jugar con la peonza, jugar con el aro, una de hierro, y van por las calles, cuenta Marcial, como Roma, pues era un infierno de ruido. Por la noche los carros que no le dejaban dormir y por el día había niños jugando con el aro, jóvenes jugando con la pelota en plena calle. La gente comprando en el mercado y era muy difícil avanzar por las calles con un ruido infernal. Pero en fin, otro de los juegos interesantes es la horca, que nosotros llamamos una pequeña vasija. En este caso, pues se ponía una vasija a cierta distancia y se lanzaban nueces o monedas o piedrecitas, en fin, como veis lo que se tenía a mano. Tampoco se ponían muy exquisitos con los elementos de juego. Y el que colaba aquí la moneda, pues ganaba. También para adultos se hacía lo mismo, como cuando ibas con los amigos de una taberna, se compraba una ánfora de vino y todos la bebían entre todos y al final, ¿quién pagaba la ánfora? Pues se jugaba lanzando una moneda a cierta distancia. El que colaba la moneda a la ánfora vacía, ya que se la había bebido, pues ese no pagaba, todos los demás. Entonces era una cosa lúdica, divertida. Como veis, hay juegos para todo. El mismo tipo de juegos que se puede usar para divertirse, pues se puede usar para apostar y bueno, las apuestas siempre conllevan pues bronca. Hay gente con muy mal perder. Hay un graffiti en Pompeya muy simpático de unos jugadores jugando a un juego de mesa y uno de ellos dice, he sacado un 3, he ganado. Y he sacado un 2, no he ganado yo. Y el otro dice, no, bueno, dice un taco, pero ha sido un 3, mentira. Hace una pelea y en la siguiente viñeta aparece el dueño de la taberna y les expulsa. Iros a echar bronca a la calle, además, y les expulsa de la taberna. Es muy, muy bonito y una escena de la vida cotidiana, pues perfecta. ¿Qué más os puedo contar? Pues hemos visto los juegos más o menos de calle, de niños y demás. Vamos con los juegos de adulto o de tablero. Aquí lo que tengo es... Te enseño, antes de continuar, dos cositas de niños de juegos que tenemos en el museo. Sí, ¿O prefieres al final? Muy interesante, ¿no? Enséñalo ahora. Voy. Vamos a ver unos cacharritos, unos vastitos y cubiletes. Ahí tenéis la sofisticación que tenían los romanos. Sí, porque son diminutos. Lo veis ahí a escala, son súper pequeñitos. Estoy buscando a ver si encuentro en algún sitio el dibujo de una muñeca. Lo que Tengo también, bueno, este lo vemos luego, este lo vemos luego. Esta es una de las muñecas, tenemos dos muñecas. Una de ellas se encontró en la villa de Barberes Sur, que es una villa alto imperial de finales del siglo I, principios del segundo. Esta es la otra. Es muy interesante porque Ya está. están en tumbas. Cuando Sí. Niña joven, antes de casarse, con eso, hasta 15, 16 años, pues se le entierra con sus juguetes favoritos. Y precisamente conocemos muchos juguetes y muchas muñecas en esas tumbas en que la familia, con todo el cariño, además de dedicarle una epitafio muy bonito, muy cariñoso, pues se le entierra con esas muñecas y son muñecas muy simpáticas. Los pobres tenían una muñeca, ya veis, de terracota. Sí. Pero les hacían sus vestiditos, les peinaban, tenían sus ajuares, sus peines. Las telas no se han conservado, pero sí se han conservado anillos, pequeños anillos que se ponían en la mano y sobre todo los cacharritos. Entonces Sí. las niñas jugaban tal como jugaban con la muñeca, con todos sus artículos.
Obviamente las niñas ricas pues tenían vestidos de seda, vajilla, cornalina, Claro. había piedras preciosas, en fin, bueno, como siempre. Pero Una eso de es estas una de estas muñequitas en la tumba que aparece junto con un biberón que también tenemos expuesto en esa sección de Tesoros de la Vila, en forma de paloma también, de una tumba infantil. es muy conocido y efectivamente van a ser mamás. Esos son juegos de emulación que se practican desde toda la vida, desde el Neolítico. Lo mismo que los niños jugaban a tirar flechas y con arco o lanzas, juegos más de adultos, más que les enseñaban a cazar, a guerrear, pues las niñas aprendían a ser mamás. Aunque no suene sexista, bueno, pues hay que verlo con los ojos de la época. Aquí tengo, ¿lo veis? Es un trozo de cuero redondo, aprovechando una bolsa, el fondo de la bolsa por el interior, pues se ha grabado un tablero de 8x8 o 10x10, generalmente 8x8, son como los tableros de ajedrez modernos. Y con una serie de piedras blancas y negras, y os enseño un par de ellas, a ver qué es. Son piedras de río, pequeñitas, no tienen por qué ser pulidas ni bonitas. Piedras de colores, entonces una persona jugaba con un bando con las piedras blancas y otro con las piedras negras y era una especie de juego de damas muy interesante. Este juego es curioso, se indica en la Ilíada. Homero escribe que Palámedes y Ayas, Palámedes inventa este juego de los ladrones, con los soldados. En la trúncula. Es exactamente, la trúncula significa ladronzuelos, pues es el juego de los ladrones. O sea que, y estamos hablando del año 800 antes de Cristo. Pues ya está, ya nos dice cómo se juegan. Pues, los ladrones se van moviendo como las piezas de damas, en vertical, más bien como los peones de ajedrez, y hay que intentar, exactamente, ahí tenéis una selección, hay que intentar encerrar cuando tienes una pieza y al avanzar, que encierra una pieza contraria entre dos tuyas, la del medio desaparece. Es decir, se come y se retira del tablero. Así que es un juego de estrategia y habilidad donde ya no interesa tanto. Excepto la grande, ¿no? Excepto... Sí, hay una versión que ya más tardía, ya en época republicana final, en principios del Imperio, de la que solo tenemos el tablero, no sabemos las reglas. Anda. Sí, hay un libro que nos indique cómo se juega en la trúnculi, pero es en la trúnculi exactamente con esa pieza extra, una especie de piedra reina. No sabemos exactamente cómo se juega, solo encontramos una tumba, el tablero, con las piezas dispuestas y el primer movimiento de la partida realizado, como si el muerto hubiera empezado una partida en su tumba y claro, desapareció el tablero, pero nos quedaron las piezas en el sitio, con lo cual sabemos cómo se empezaba, pero no sabemos exactamente las reglas. El primer movimiento está claro, pero está muy bien. La verdad es que muchas veces estos juegos pues solo tenemos los elementos de juego. ¿Y cómo se juega? Pues mira, aquí tenemos una tablilla, una tablilla de madera o de teja o de piedra, incluso los hay grabados en piedras en sitios públicos, como los ajedrezes que hay en los parques modernos. Y esto es un juego, no sabemos, siempre nos encontramos un cartel con 6 palabras, de 6 letras. ¿Lo podéis leer bien o lo lees al revés? Se lee al revés. Lee al revés, vaya por Dios, sí, esa es la cámara. Bueno, se pone Partio Christi Brito Victus Ludite Romani. Esto es un juego de tablero muy parecido al backgammon. Este sí que es el único juego originalmente romano. Se juega con piezas de este tipo, blancas y negras, piezas de hueso torneado, la madera se pierde, pero los que eran de hueso, piedra, incluso metal, las semipreciosas, que eran ya más vistosos, pues sí que nos han llegado. Se jugaba. Bueno, este es el abuelo del backgammon y cuenta la historia que el emperador Claudio, ahí tenéis una pieza. Este es un caso. ¿Qué es? ¿Perdona? Eso es, se hacían con un torno, por eso todos tienen el agujero y un torno para clavarlo y que pudiera girar y se recortaba alrededor.
Bueno, este es un cálculus de hueso de Alfaz del Pi, de la villa romana del Albí. Sabemos que hay talleres que se dedican exclusivamente a este tipo de piezas, o bueno, mientras hacen alguna herramienta y tienen un tiempo libre, pues con un taladro pues se pueden tardar unos cuantos, 15 minutos en hacer una sola pieza. Y para jugar al tabula se necesitan 15 de cada color. Siempre. Una cosa curiosa, que os enseño una pieza blanca y otra negra. Los romanos, siempre que jugaban, el que tenía las piezas sorteaban las blancas y o más bien las claras y oscuras, porque no siempre se encuentran piedras tan blancas o piedras tan negras. Solía ser o blanco, un marrón, un trozo de mármol, o rojo, un mármol rojo, una piedra caliza, una pizarra. Las piezas oscuras siempre salen primero. Nosotros en el ajedrez, por ejemplo, las damas, siempre las blancas son los primeros que salen, pues los romanos hacían exactamente lo contrario. Y en fin, bueno, lo que os decía, el tablero, la tábula romana, pues fue tan sumamente popular que, por ejemplo, el emperador Claudio le gustaba más jugar que gobernar, era muy aburrido estar todo el día firmando papeles y, perdona, y lo que hacía es que, bueno, alargaba sus partidas un poco más, se apostaban unos 200 sestercios por partida y prefería pasárselo con los amigos jugando. Hasta tal punto era la visión de los romanos que, ya digo, los emperadores llegaron a publicar varias leyes en contra de las apuestas, pero claro, los primeros que hacían trampas eran ellos. Y se sabe que Nerón, Vitelio, Cómodo, incluso Augusto eran muy jugadores. Quien fue Cómodo se arruinó en el imperio con tanta guerra y demás, se lo gastó en lujos y palacios, y la forma que tuvo de salir de la bancarrota fue montando un casino en el Palacio Imperial, donde invitaba a todos los senadores, todos los ricos de Roma tenían obligación de ir a sus fiestas, y en esas fiestas, después de la cena, siempre es después de la cena, pues unos platos suntuosos, juegos malabares, en fin, bailarinas, algo de diversión, y al final de la cena, una vez que se ha terminado, se retiran los platos y se juegan a los dados, a partida de tábula, y los emperadores, claro, la gente rica apostaba auténticas fortunas. Nerón apostaba 400 estercios por tirada de dados. Para que os hagáis una idea, una familia con 200 estercios al año comía y se podía vestir más o menos. Un campesino, más o menos eso es lo que ganaría. Pues él se gastaba el salario de 2 años en una sola tirada y se podían estar toda la noche jugando. También era muy tramposo. Pues eso es lo que os tenía. Ah, sí, bueno, otras de las cosas, aunque tenga que usar una pelota moderna, sí que también os tengo que hablar de las pelotas, los juegos de pelota en Roma. Eran muy populares, no son pelotas como las nuestras, sí que hay idea de pelotas hechas con vejiga de cerdo hinchada, pero se deshinchan, no son muy duras y demás. Entonces, las pelotas que se hacían en Roma pues son como las pelotas modernas. Esta es una de softball o de béisbol. Si partís una pelota de estas modernas ahora, os encontraréis un núcleo de pequeño, como el tamaño de una nuez, un poco más grande, de corcho, y alrededor hilo de lana o hilo de esparto. Y es exactamente la forma que tienen las pelotas romanas. Ese tipo de pelotas se siguieron usando en la Edad Media y a partir de la Edad Moderna y contemporánea, siglo XVII y XVIII, pues ya se regularon ciertos juegos. Otra cosa que quería decir, que es que en Roma no hay deportes, no existe el deporte serían los gladiadores, el deporte físico como tal, no existe, no lo conocen. Sí que lo conocen los griegos, los Juegos Olímpicos, pero no los romanos no, tampoco hay juegos de equipo, de deporte, más allá de las cuadrigas y las carreras de caballos. Pero el echar una partida con los amigos, solo ciertos juegos de pelota, que se necesitan 3, 4, 5 personas, poco más. Y son juegos más de habilidad que de puntuación. Y también se conocen los bolos, con pequeñas bolas de madera y unos bolos de piedra puestos a cierta distancia. Se han encontrado los juegos de bolos, las pelotas de madera, las bolas. Pero no se sabe cómo se jugaba, si se jugaba como los bolos modernos o en fin. Eso también es un problema, pero bueno, los arqueólogos. Otra cosa es que nos encontramos que los juegos no tenemos las reglas. Sabemos, por ejemplo, que el emperador Claudio
en uno de sus muchos pasatiempos, que era muy intelectual, pues escribió un librito de juegos donde explicaba las reglas de los juegos más interesantes que él jugaba, que se jugaban en esa época. Desgraciadamente ese libro se perdió. No tenemos ningún libro de juegos, pero sí que, para finalizar, sí que os tengo que decir que todos los juegos que se usaban antiguamente se han seguido usando a lo largo de la historia. Es decir, que aunque caigan los imperios, aunque nos invadan los bárbaros, aunque en fin, el Estado cambie de nombre, el país, la gente campesina en el campo, en las ciudades, la gente pobre sigue jugando y haciendo lo mismo, hablando más o menos el mismo idioma y practicando las mismas costumbres. Entonces, de ahí que nos lleguen juegos de la antigüedad, que luego en la Edad Media se recopilan, el libro de Alfonso X el Sabio, de los juegos de ajedrez y demás, lo que hace es recopilar los juegos antiguos. Y ahí tenemos el molino, el tres en raya, que son exactamente iguales a los romanos. Y esos han pasado a la Edad Moderna. Yo, que tengo unos 50 años, pues recuerdo que los juegos que yo he jugado de chaval, de todos los juegos aproximadamente un 40, entre el 60%, 50-60% de los juegos que yo jugaba de niño, cuando he estado investigando todos estos juegos, pues en una versión más moderna son los mismos que jugaba Pericles en el siglo V antes de Cristo. Poquito más. Alguna variación, pero básicamente es el mismo. El backgammon, ya digo, lo jugaba el emperador Claudio y con muy pocas reglas distintas, pero sí que conocemos el juego del backgammon, las reglas, y es sorprendente lo modernos que eran los antiguos. A colación de esto te voy a enseñar un tablero de Terni la Pili que tienen allí expuesto en el Museo de la Villa Romana del Albir, con los cálculi que te comentaba, el cálculi de hueso y otros dos que se encontraron también en 2014, lo tienen expuesto así con el tablero del Terni la Pili, ¿es verdad? Son los juegos más populares y os los vais a encontrar en todas partes. En muchos yacimientos romanos los encontráis estos tableros grabados en la piedra, en las losas de la plaza, porque la gente mientras estaba en el mercado esperando cola para hacer alguna gestión administrativa se aburría y lo que cogía es una piedra, rasgaba en el suelo el tablero y allí jugaba con las piedrecitas que encontraba en el suelo. Es tal cual el 3 en raya, este. Exactamente igual, ¿no? Exactamente igual, ¿verdad? 200 años por lo menos. Y luego esos juegos os vais a encontrar en muchas iglesias, en muchos edificios medievales, palacios, sobre todo iglesias, porque los canteros cuando tenían un rato libre, mientras comían, pues se aburrían también, tenían sus descansos dominicales y cogían, grababan un tablero ahí, se ponían a jugar y cuando al día siguiente, el lunes, volvían a trabajar, pues les pagaban por piedra usada, por piedra puesta en un poste en la pared. Y entonces esas piedras que habían grabado luego las reutilizaban y al colocarlas, pues a veces dejaban el tablero puesto. Entonces ya veis que tenemos una continuidad bastante buena, muy sutil, de los juegos que jugaban nuestros ancestros, que al final es el que jugaban nuestros abuelos y el que nos han enseñado a nosotros. Nosotros les hemos cambiado un poquito, les hemos modernizado, pero os aseguro que estos juegos romanos, estos no llevan pilas, nunca se os van a acabar y vais a tener diversión sin fin, pues para todo el tiempo. Muy bien. A colación de usar cualquier cosa para jugar, aquí en Villajoyosa, cuando se excavó la fosa Fastigata, se encontraron muchísimas piezas hechas en pared de ánfora, redonditas, precisamente para jugar en el campamento, pues en los ratos muertos, de cualquier cosa, pues hacían las fichas y jugaban. Pues una de las cosas que más encuentro en nacimientos, aparte de cerámica, restos de huesos y demás, o restos de comida y de utensilios habituales de la vida cotidiana, pues son los elementos de hueso. Siempre aparece alguna ficha en algún yacimiento. Uno de los sitios donde más restos de partes de tableros de juego, piezas de jugar y demás, ha sido aquí en España, en el campamento romano de Petagonium, que está en Rosinos de Vidriales, el pueblo de Zamora. Hay un yacimiento de una ala de caballería que estaba vigilando la zona y se han excavado apenas unos 200 metros cuadrados, 500 metros cuadrados de 40.000 que tiene el yacimiento. Bueno, pues se han encontrado 70 y pico elementos, piezas de tableros o de fichas
Y eso significa que la concentración de elementos de juego ahí es 15, 20, 30 veces superior al resto de yacimientos civiles que hemos encontrado en todo el Imperio Romano. Eso significa que los soldados eran unos buenos, que tenían mucho tiempo libre. Dice Antonio Espinosa que los soldados romanos eran muy ludópatas. Absolutamente ludópatas, y se gastaban de hecho, los soldados romanos no les pagaban la soldada entera, se las daban en varias partes a lo largo del año, en 3 o 4 meses concretos, y no se la daban entera porque probablemente se la gastaran en vino, en juego y en comprar ostras, importar ostras para comerlas tranquilamente. Y se puede ahí en las tablillas de Vindolanda, como nos habló Josué el otro día, tablillas de Vindolanda donde un soldado escribe a su madre, que vive en el sur de Italia, que le envíe ropa nueva, unos zapatos y un barril de ostras, porque, bueno, le apetece también tener sus lujos. Uno de los lujos es ese, darse el capricho de poder jugar. Para terminar, ya la última frase, en uno de los papiros que se han encontrado egipcios de época, creo que es un papiro en una tumba, un papiro, creo que es el papiro de Milán. Bueno, un egipcio pone ahí sus pensamientos y una de las frases que pone es, así un pequeño poema, en mi mesa tengo pan, tengo vino y estoy jugando una partida de Senet. Senet es el ajedrez romano. Eso resume más o menos lo que piensa un egipcio, cualquier antiguo, de lo que es la vida ociosa, el poder tener las necesidades cubiertas. Tengo comida en la mesa y tengo tiempo libre para jugar con mis amiguetos o mis amigotes y tomarme un vaso de vino y pasármelo bien. Esa es el sumum de la vida sibarita a la que podía aspirar una persona en la antigüedad. Perfecto. Pues, ¿tenéis alguna pregunta más? Creo que, bueno, me he dejado algún elemento. Bueno, tenemos tantas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos... Esto es una cosa... Yo pensé que era muy antiguo y no sé. Es una turrícula. Lo que veis aquí es unas rampas. Entonces, a veces se cometían... El que tenía mucha habilidad podía hacer trampas con los dados. Entonces, para eso se inventó esto. El dado se lanza por aquí. ¡Wow! Rebota, da botes y entonces sale aquí bien agitado y entonces no... Esto yo lo he descubierto hace poco. En juegos de rol se usan turrículas de este tipo, o sea, torres de dados. Sí. Yo pensé que era algo moderno, pero me he encontrado que esta torre, hemos encontrado en un yacimiento arqueológico de Alemania una torre de bronce, preciosa, incluso podéis ver la inscripción. Primero tiene aquí, Utere, Felix, vivas, o sea, úsame y serás feliz. Y aquí otra de las típicas frases de juegos, de 6 palabras, de 6 letras, es Pictos, Victos, Hostis delecta, Ludete segure. Los Pictos han sido vencidos, los enemigos derrotados, romanos, jugad seguros. Entonces también es una invocación al juego, a la diversión. Bueno, ya no tenemos ninguna preocupación a la vista, vamos a jugar. Bueno, como os digo, sí que el que se aburre en casa es porque quiere, no porque no tenga opciones de divertirse. Si tenéis alguna... Sí, viendo que con cualquier cosa se pueden hacer juegos, ¿verdad? Con piedras, con lo que tengamos. Desde luego con las cosas más banales que se encontraron. Ya digo, los huesos de las tabas los podéis encontrar en la calle en una carnicería que lo tiraban. Nueces, te dan un puñadito de nueces mientras vas al colegio a estudiar. Pues en vez de llegar tarde pronto al colegio, te entretienes con tus amigos y te juegas una partida a las canicas, a las nueces, te juegas la merienda, precisamente. En fin, cuenta Marcial que él era muy mal estudiante, creo que era Marcial, el poeta romano, que él era muy mal estudiante, no le gustaba nada ir a la escuela. Se aburría muchísimo porque era mucha repetición, de aprenderse las cosas de memoria. Y que estaba en clase absolutamente aburrido, esperando el momento en que llegue el recreo o poder salir en tromba a jugar con los amigos y tirar piedras y palos y demás. Bueno, parece que no hay preguntas, pero está diciendo el público que les ha gustado mucho la charla. Pues en algunas ocasiones, en algunos de los eventos que tengamos, en IOM, lo hemos hecho alguna vez, hemos hecho algún taller de juegos o hemos recreado alguna partida de dados o de tabas
y sí que vemos que a la gente le interesa muchísimo. Y si os gusta, pues escribirnos Hispania Romana y en alguna ocasión lo haremos. Probablemente hagamos algo. Ya veremos, Cantaber, si para el próximo Festum no te retan alguna partida de algo, alguno de los espectadores de hoy. Pues en algunos juegos no soy tan buen jugador, o sea que no me dejaré. Pero sí, son fáciles, todos son muy fáciles. Estoy seguro que todos lo aprendéis en cuestión de minutos y no son tan complicados. Y además podéis echar partidas de durante media hora, casi una hora. Carlos y yo, Cursol y yo, hemos estado jugando toda una noche sin dormir, jugando al Senet, al juego real de Ur, a las nueces, a las canicas, apostando, en fin. Pero con apuesta. Sí, ahora las moneditas o con monedas de chocolate si no tenemos otra cosa, o con trocitos de papel. Pero sí que llevamos una cuenta porque la apuesta, ya digo, aunque tenga mala fama, pues también le da un aliciente el ganar. ¿No? Todos nos gusta ganar y si nos llevamos un puñadito aunque sea papelitos, pues la diversión es mucho mayor. En eso nos parecemos tantos los romanos, casi, ya digo, yo podría decir que yo he jugado a los mismos juegos que jugaba mi abuelo y que jugaba mi tatarabuelo y 100 generaciones más atrás, llegaríamos a los romanos, pues no hemos evolucionado tanto, nos divertimos con exactamente lo mismo. Eso parece, sí. Esa es la conclusión que quiero que os llevéis. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Pues os emplazamos al próximo Festum Ionis y a cualquier otra que haga España. Eso es. Antes de cortar, recordar que mañana a las 12 seguimos con los directos de Festum Ionis. Tenemos a las 12 Gladiatura y por la tarde hablaremos del ciclo del agua. Una cosa muy importante es que mañana los 2 directos se van a hacer desde Alfaz del Pi. Será Carolina Frías la que modere los debates. Entonces tenéis que seguir la cuenta de Hispania Romana, por supuesto, y la cuenta de Cultural Alfaz para poder ver los directos de mañana. Solamente era recordar eso. Muy bien, pues gracias por vernos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Gracias, adiós. Adiós, hasta luego.